Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre de Jesús. En esta mañana, vamos a repasar nuestra lección. Como todo, ¿verdad? Todas las cosas tienen un principio y tiene un fin. Hoy, en esta ocasión, vamos a repasar nuestra lección, la última lección del libro de Salmos. Realmente, hermanos, ha sido una bendición esta lección. En lo personal, a mí me ayudó mucho en mi vida espiritual. Muchas cosas que nos enseñó la palabra de Dios a través de este folleto de la escuela sabática. Eh, no importa, ¿verdad? En la situación que estemos pasando, hemos aprendido que el Señor siempre está cerca de nosotros. No importa los problemas que tengamos, sabemos de que Dios está el control de todo. Y en esta mañana vamos a estudiar acerca de esperar en el Señor. Ese es el título de la lección de esta semana, esperar en el Señor. Y vamos a leer, hermanos, en Salmos 27:14. Les invito a buscar en sus Biblias este versículo. Voy a leerlo y dice de esta manera: Espera en el Señor y esfuérzate. Aliéntese tu corazón y espera en el Señor. Esperar en el Señor, hermanos, no es una espera ociosa ni desesperada. Al contrario, esperar en el Señor es un acto lleno de confianza y de fe. Una confianza y una fe que se revela en la acción. También aprendimos a través de esta lección que esperar en el Señor también transforma nuestras noches tenebrosas con la expectación de la mañana radiante. Esperar en el Señor también fortalece nuestro corazón con una esperanza y una paz renovada. Esperar en el Señor nunca nos avergonzará, sino que se recompensará con creces, porque el Señor es fiel a sus promesas. Y pasamos a la siguiente parte que lleva por título el llamado a esperar. El Señor nos hace un llamado en el libro de Salmos a esperar en Él. Esperar en el Señor, hermanos, no es fácil. Quizás cuando todo nos va bien, se puede decir que esperar en el Señor es lo más fácil que puede haber. Pero ¿qué tal si nuestra vida está pasando por momentos difíciles? Quizás llevamos tiempo sin encontrar un trabajo y la palabra de Dios nos dice, espera en el Señor. No es fácil, hermanos. Cuando todo nuestro mundo se está cayendo pedazos y la palabra del Señor dice, espera en el Señor. A nadie le gusta esperar, pero esperar en el Señor trae muchas bendiciones y es lo mejor que podemos hacer. Yo les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Salmos,
37 y su versículo 9. Dice la palabra de Dios de esta manera. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Aquí nos dice, hermanos, de que esperar en el Señor al final traerá bendición y alegría y gozo. El primer versículo nos dice de que nosotros no debemos desesperarnos, sino que debemos esperar en Jehová. Quizás podemos preguntarnos, pero ¿por qué debemos esperar en el Señor? La respuesta es fácil, porque esperar en Jehová, todos los que esperan en Jehová, ellos eh, heredarán la tierra. Eso es una noticia maravillosa. Vamos a ver el otro versículo en Salmos 37-34. Nos dice la palabra de Dios así. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Nuevamente aquí el Señor nos hace una promesa, pero esta promesa no es para todos, sino es solamente a los que esperan en el Señor. Muchas veces en esta vida nos desesperamos. Nos desesperamos cuando las cosas no nos salen bien, pero el Señor nos dice que debemos esperar. Como aquí dice la palabra de Dios, que nos hace una promesa maravillosa a todos los que esperan el Señor, dice que ellos heredarán la tierra. Cuando vienen problemas y dificultades en nuestra vida, muchas de las veces queremos abandonar los caminos del Señor, pero eso no es una buena decisión. La buena decisión es seguir esperando y confiar más en Dios, porque como hemos aprendido de que esta espera no es ociosa, sino que es una espera lleno de fe. Vamos a ver el otro versículo que lo encontramos. El otro versículo lo vamos a encontrar en Salmos 41. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Dice aquí el salmista David, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Para esperar al Señor hay que tener paciencia. Y cuando todo nos va mal, no es fácil tener paciencia, no es fácil esperar en el Señor. Debemos, hermanos, seguir esperando en Dios porque Él viene pronto. Así como dice en la palabra de Dios, vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor. Como dijimos, hermanos, de que esta espera no es ociosa. Dice, mientras esperamos, todos los hijos del Señor, mientras esperamos, debemos dar testimonio de Cristo Jesús.
En Hechos 1, 4, 8, vamos a leer el otro versículo en Hechos, versículo 1, 4. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en estos versículos. Mientras esperamos, Dios espera de nosotros, ¿verdad? Que hagamos algo, de dar testimonio, de compartir todas las bendiciones que hemos recibido del Señor con todos nuestros amigos y familiares. Vamos a leer lo que nos dice aquí Hechos. Déjame encontrar en Hechos, capítulo 1. Dice de esta manera, dice capítulo 1, 4. Y estando juntos, les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre. Quizás, hermanos, los discípulos querían ir con Jesús, porque estos versículos de Hechos sucede cuando Jesús se fue al cielo. Imagínense la tristeza que sentía en su corazón. Querían ir con Jesús, pero ¿qué les dijo Jesús? Les mandó a que esperasen. Dice, esperen, esperen, dice aquí. No salgáis, dice, de Jerusalén, sino esperad la promesa. Y el versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Que no nos confundamos, hermanos, que esperar en el Señor no es quedar con los brazos cruzados, sino esperar en el Señor es un mandato que Dios nos da. Pero mientras esperamos que Cristo venga, debemos de dar testimonio de todas las cosas que Dios nos ha mostrado y nos ha enseñado, como aquí a los discípulos, ellos querían ir con Jesús, pero Jesús le dijo, esperen, no salgan de Jerusalén y ustedes recibirán el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice, no solo en Jerusalén, sino hasta lo último de la tierra. Esto, hermanos, es el llamado del Señor que nos da. Mientras esperamos, debemos dar testimonio de las cosas que Dios nos ha enseñado. Debemos esperar al Señor. El cumplimiento final de nuestra esperanza como cristianos los adventistas es la segunda venida de Cristo Jesús. Pero esta espera no será en vano, porque la muerte y la resurrección de Cristo en su primera venida es nuestra garantía de su segunda venida. Cristo Jesús cumplirá su promesa y valdrá la pena todos los que esperamos en el Señor.
Así de que si estamos pasando por momentos difíciles, no debemos de abandonar los caminos del Señor. El llamado del Señor es seguir esperando. Y vamos a pasar en la otra parte, la paz de un niño destetado. Vamos a buscar en el libro de Salmos, capítulo 131. El título que dice La paz de un niño destetado. 131 y su versículo 2. Dice la palabra de Dios de esta manera. En verdad me he comportado y he callado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Aquí la palabra de Dios usa la metáfora de un niño destetado que se aquieta en los brazos de su madre. Es una poderosa imagen de alguien que encuentra la calma y que se tranquiliza ante los brazos de Dios. Señala la relación de amor que un niño tiene con su madre en las distintas etapas de su vida. Aquí este mensaje, hermanos, nos viene y nos hace entender, hermanos, que la vida cristiana es una vida de crecimiento, que debemos crecer en la vida cristiana, en nuestra experiencia con Cristo Jesús. Debemos buscar cada día el rostro de Cristo Jesús. Y aquí dice, también en el versículo 1, dice, el salmista David dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Aquí el salmista David reconoce la grandeza de Dios. Y nos enseña, hermanos, este versículo que cuando reconocemos a Dios, cuando reconocemos la grandeza de Dios, y eso nos hace humildes, nos libera del egoísmo y la vana ambición. El salmista confiesa que no busca grandezas ni cosas demasiado sublimes. Y al final, la atención del salmista se centra en el bienestar del pueblo de Dios. En Salmo 131:3 dice, espera Israel en Jehová desde ahora y para siempre. Hermanos, Dios nos llama a utilizar nuestra experiencia con Dios para fortalecer a su iglesia. Es decir, aquello que hemos aprendido personalmente con nuestra experiencia con Dios, la fidelidad y la bondad de Dios, podemos compartirlo con otros. Todavía luchan con su fe. Nuestro testimonio acerca de Cristo puede darse incluso dentro de la propia iglesia.
Hermano, la vida cristiana es de crecimiento. Nuestra relación con Dios debe crecer cada día, como lo hemos visto aquí. Y hay otro versículo que quiero leer con ustedes en el libro de San Juan, capítulo 4 y su versículo 34. Dice, aquí está hablando Jesús, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Aquí dice, hermanos, de que está hablando Cristo Jesús. Dice que al destetarnos de las ambiciones insustanciales y del orgullo, Dios nos presenta el alimento sólido. Pero ¿qué es el alimento sólido? ¿En qué consiste? Hemos leído ese versículo en San Juan 4:34. Dice, el alimento sólido consiste en hacer la voluntad del que me envió, dice Jesús, y acabar su obra. Debemos crecer y cumplir el propósito por la cual Dios nos ha llamado. Es hacer su voluntad y acabar su obra. Otro versículo que vamos a leer está en Hebreos 5, 12, 14, antes de pasar en la siguiente parte. Dice Hebreos 5, 12, 14. Dice, debemos ser ya maestros después de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que se os vuelve a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto y en la palabra de justicia porque es niño. Por eso el título aquí de esta parte dice la paz de un niño destetado. Como dijimos hace rato, hermanos, de que nosotros debemos crecer en nuestra vida espiritual. Debemos ayudar a que la obra de Dios pueda terminar. Y esto es un llamado que Dios nos hace a través de su palabra, que no solo debemos esperar y trabajar. Y aquí dice de que una vez que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, ahora debemos crecer en el Señor. Y crecer, dice, es hacer la voluntad y acabar la obra de Dios. Y vamos a pasar en la siguiente parte y el título es Trayendo sus gavillas. Vamos a leer en el libro de Salmos 126 y su versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla,
pero al volver vendrán con regocijo trayendo sus gavillas. Por eso el título de esta parte dice trayendo sus gavillas. Se nos dice, hermanos, que el motivo de la cosecha brinde una potente lección espiritual al pueblo de aquella época. Del mismo modo que el duro trabajo de sembrar y cuidar los campos y huertos y viñedos se ve recompensado con la alegría de una cosecha abundante. Hermanos, las pruebas actuales del pueblo de Dios se verán coronados por el gozo de la salvación en el tiempo del fin. La imagen de la gran cosecha apunta a la restauración del reino de Dios en la tierra en la segunda venida de Cristo. Aquí, hermanos, también surge la espera. Al igual que con la cosecha, debemos esperar para ver el fruto y los resultados de nuestra labor. Aquí, hermanos, hace una comparación la vida cristiana con la cosecha. Debemos aprender también a esperar. Todos los que siembran o todos los agricultores sabemos de que cuando cosechamos, nos, cuando nosotros cosechamos, sembramos cualquier cosa, cualquier semilla, no recogemos el fruto al siguiente día, sino van a pasar muchos días o hasta incluso meses para recibir el fruto de esa siembra que sembramos. Puede ser largo la espera, puede ser dificultoso también, pero aquí dice estos versículos, pero cuando se cosecha los frutos, hay una gran alegría. La vida espiritual es algo similar a esto, porque dice que las pruebas que estamos pasando hoy en día, dice que van a ser coronados con el gozo de la salvación en el tiempo del fin. Por eso, hermanos, vale la pena esperar. Les voy a contar una anécdota que mi hermano me contaba cuando era pequeño. Se dice, hermanos, y eso nos va a ayudar a entender de que no importa, hermanos, si nosotros estamos luchando, si estamos pasando por pruebas, debemos seguir esperando en el Señor, porque dice, las pruebas van a ser recompensados con muchas bendiciones, con la salvación del tiempo del fin. Esa historia, dice, se cuenta de que hicieron una competencia del ciclismo y todos, dice, se fueron en sus bicicletas, empezó la carrera. Y dice una persona que estaba en el primer lugar, ya habían pasado horas y estaba en primer lugar, estaba enfrente de todos los demás. Es más, no podía ni ver a los demás si venían atrás de él, porque se había adelantado mucho. Pero dice de que ese ciclista se cansó, se desesperó y dijo en su corazón, yo creo que nunca voy a llegar a la meta.
Y dice de que se metió en su mente la desesperación y dijo a sí mismo, nunca voy a llegar a la meta. Y se bajó de su bicicleta y empezó a caminar. Y dice que todos los entrenadores, todas las personas le gritaban y le decían que siguiera adelante, pero él no hizo caso. Dice que se bajó y empezó a caminar. Y luego todos los demás que venían atrás lo rebasaron. Y dice, se dio cuenta más después que la meta, dice, estaba a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina. ¿Cuánto tiempo faltaba para entrar en la meta? Solo le faltaba una vuelta. No esperó, sino que se desesperó, se desesperó y abandonó todo. Por eso, hermanos, esperar en el Señor es lo mejor que debemos hacer. Estás pasando por pruebas, sigue esperando. No has encontrado el empleo que quieres, sigue esperando. Porque nos puede pasar como este ciclista que se cansó y abandonó todo y al final de cuentas no entró en la meta. Aquí dice que las pruebas actuales del pueblo de Dios se verán coronados por el gozo de la salvación. Y vamos a ir rápidamente a la siguiente parte en los últimos minutos que nos queda. Espera en el descanso sabático de Dios. Salmos 92:1, vamos a leer este versículo. Dice, dice, Salmo, cántico para el sábado. Por eso el título de esta parte es Esperar en el descanso sabático de Dios. Dice el versículo 1, hermanos, dice, bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Aquí vemos, ¿verdad? Esta parte que nos habla de alabar a Jehová, de cantar salmos a su nombre, de anunciar cada mañana su misericordia. Y nos enseña en esta parte, dice, que la obra de creación del Señor, sobre todo dice la redención de esa creación, debería inspirar a la gente. Y yo digo, debería inspirarnos a nosotros a adorar a Dios, no solo adorarlo, sino amarlo. Porque dice, al fin de cuentas, imagínense, hermanos, vivir en una creación caída, sin esperanza, sin redención. Eso no es algo que nos entusiasme. Imagínense, amamos, sufrimos, morimos sin ninguna esperanza. Eso no es algo esperanzador. Por eso, hermanos, debemos alabar al Señor. Como aquí dice, bueno es alabar a Jehová, cantar salmos a su nombre. Cada mañana dice anunciar su nombre.
Por eso, hermanos, debemos alabar al Señor no solamente porque Él es nuestro creador, sino porque Él es nuestro redentor. Y Salmos 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del toro salvaje, seré ungido con aceite fresco. Esta expresión de aceite fresco, hermanos, implica que el que escribió este salmo desea presentarse a sí mismo como sacrificio vivo ante el Señor y consagrar todo su ser a Dios. Es lo que nos enseña esta parte, hermanos. Dios nos invita a consagrar nuestra vida a Él como un sacrificio vivo delante del Señor, amarlo y alabar su nombre porque Él es el que murió por nosotros y Él nos va a restaurar, Él nos va a redimir. Es lo que aprendimos de esta parte. Ojalá que nuestro deseo es de consagrar nuestra vida, así como el salmista que escribió este Salmos 92. Y vamos a pasar rápidamente en la última parte que dice, la alegría llega por la mañana. En Salmos 135:6 dice, esperé yo en Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera en Jehová, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. Dice, la mañana revela el favor de Dios que pone fin a la larga noche de desesperación y angustia. También, hermanos, aprendimos en esta última parte que Jesús se lo llama la estrella resplandeciente de la mañana, a quien nosotros, como hijos de Dios, esperamos ansiosamente para que establezca su reino, en el que ya no habrá noche, maldad ni muerte. Hermanos, hemos aprendido mucho acerca de esta lección y vale la pena esperar en el Señor. Merece la pena. Y vamos a ver el último versículo en San Juan, en el libro de San Juan, que habla acerca de la resurrección de Jesús. Dice aquí San Juan 11:25 y 26. Dice, yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús nos da esta esperanza, hermanos, y nos anima a que nosotros sigamos firmes y sigamos trabajando en la obra de Dios, porque vale la pena esperar, trabajando y dando testimonio de todas las cosas que Dios nos ha enseñado. Muchas gracias por escuchar la palabra de Dios y les seguimos invitando a que podamos seguir estudiando nuestra lección y podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Muchas bendiciones.